Qué alegría volver a encontrarnos con ustedes, los avivados. Para mí es un gozo poder en esta ocasión compartir con ustedes. Les saluda el pastor Fernel Martínez desde la ciudad de Quito, Ecuador, el centro del mundo, como le llaman. En estos días un poco frío, pero gracias a Dios bien. Eh, por la misericordia del Señor estamos pastoreando en la iglesia de Dios de la profecía en esta ciudad y reciban un cordial saludo también de nuestras autoridades y desde luego los hermanos organizadores de Avivados. Em, Quiero mencionar algo puntual antes de entrar a nuestro tema de hoy. Nos hemos propuesto un objetivo concreto. Avivados quiere usar las plataformas, las redes sociales, para traer formación. Por eso nuestro lema es formar para manifestar. Nuestra mayor dificultad no es la falta de presencia de Dios, no es que las iglesias están muertas, no, no, no. Qué alegría volver a encontrarnos con ustedes, los avivados. Para mí es un gozo poder en esta ocasión compartir con ustedes. Les saluda el pastor Fernel Martínez desde la ciudad de Quito, Ecuador, el centro del mundo, como le llaman. En estos días un poco frío, pero gracias a Dios bien. Eh, por la misericordia del Señor estamos pastoreando en la iglesia de Dios de la profecía en esta ciudad y reciban un cordial saludo también de nuestras autoridades y desde luego los hermanos organizadores de Avivados. Em, Quiero mencionar algo puntual antes de entrar a nuestro tema de hoy. Nos hemos propuesto un objetivo concreto. Avivados quiere usar las plataformas, las redes sociales, para traer formación. Por eso nuestro lema es formar para manifestar. Nuestra mayor dificultad no es la falta de presencia de Dios, no es que las iglesias están muertas, no, no, no. Nuestra mayor dificultad es la falta de conocimiento y entendimiento. Por un lado tenemos escasez de conocimiento, pero por otro lado abunda el conocimiento, pero no hay entendimiento. Había un hombre que leía la Biblia, leía en este caso el libro de Isaías, digo la Biblia por usar el concepto moderno, eh, y no entendía, no entendía. Y seguro podría recitar a Isaías en una discusión, un debate, podría decir, yo he leído Isaías, pero no lo entendía. Y por eso la palabra dice, el que entienda, entienda. ¿Qué quiere decir? Que el que discierne logre comprender. Y ese es nuestro objetivo. Tengo tres invitaciones para ti. Uno, comparte esta transmisión con otros para que pueda ser edificado, formado. Dos, suscríbete, escríbenos al WhatsApp de la página para que hagas parte de una red de avivados. Hay un grupo de WhatsApp al cual podemos hacer parte y nos vamos a ir conectando porque vamos a servir desde esta red. Y tercero, no te vayas, mantente aquí en esta transmisión para recibir hoy el tema que el Señor tiene para nosotros.
Voy a orar brevemente e iniciamos. Señor, gracias por la bendición que nos concedes de poder unirnos con nuestros hermanos por esta red, por este medio. Haz que lo que hoy hablemos, conversemos y transmitamos sea de tremenda bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos al tema que nos compete el día de hoy. Nos hemos propuesto como avivados emprender una campaña formativa donde vamos a tener cada día una serie de enseñanzas. En este caso, los lunes tendremos escatologías, los martes estaré yo, mi persona, los miércoles estará el hermano Boniet, los jueves nuestro hermano Ernest, los viernes nuestro hermano Argemiro, así es que no se los vaya a perder, van a estar buenísimos estos programas. Bien, el tema que nos compete a nosotros es este, la liturgia cristiana. La liturgia cristiana. Cuando usamos este concepto, ya muchos tienen problemas. De entrada, ya hay muchos dicen, pero ¿por qué habla de liturgia? Si nuestro concepto es otro. Esto parece más tipo religión oficial que algo que tenga que ver con nosotros. Bien, quiero que vean estas imágenes conmigo y vamos a ir construyendo la idea que el Señor nos quiere transmitir. La imagen de arriba, como ustedes están viendo, es la imagen convencional de un culto, como le llamamos nosotros, culto evangélico, ¿sí? La gente de pronto con sus ojos cerrados, sus manos levantadas, orando, cantando, en fin. Pero la parte de abajo es lo que de pronto usted diría, eso sí es una liturgia. Vemos a la religión oficial, su autoridad máxima, de pronto acercándose a niños e impartiendo desde su ceremonia, su liturgia, sus prácticas, ¿no? La siguiente imagen, por ejemplo, también hacen parte de los conceptos que estamos mencionando, pero ya yo sé, yo entiendo que esto trae resistencia en principio, porque en la primera imagen, la parte de arriba, parece una logia, si usted se da cuenta, pero también cuando usted lo encuentra o va a definirlo, te encuentra que hace parte del concepto culto, ¿no? Y más abajo tenemos como una liturgia un tipo más ceremonial, menos de pronto eufórica como las cristianas evangélicas. Pero les he mostrado este tema a partir de imágenes para que vea que no, los conceptos no se restringen a un determinado círculo, ¿sí? Yo puedo usar el concepto culto para los evangélicos, pero también culto para los masones, culto para las sectas, culto para las diferentes prácticas religiosas. Igual la liturgia es un concepto que parece estar más asociado al catolicismo, pero sin embargo podemos emplearlo en un término mucho más amplio y abierto, ¿sí? Ahora, quiero empezar entrando un poco más de lleno al tema y quiero que de pronto los que estamos aquí vayamos siguiendo la secuencia bajo estas preguntas. ¿Se ha preguntado usted quién instituyó el tipo de culto que nosotros tenemos? ¿Por qué hacemos los cultos como lo hacemos? ¿Por qué tenemos ese formato y no otro? ¿Quién nos enseñó eso? ¿De dónde vinieron nuestros cultos, nuestros rituales, nuestras prácticas? Sí, alguno podría decir rápidamente la Biblia, pero es así, así eran los cultos en la época bíblica, en la época primitiva, eran así, por ejemplo, o tenían una connotación diferente. Mm, para ir hilvanando la idea, voy a introducir el tema hacia el desarrollo, usando esta historia, ¿no? Una mujer fritaba su pescado y cada vez que lo fritaba, le quitaba la cabeza y le quitaba la cola.
la cabeza y la cola. Y pues alguien se dio cuenta y le preguntó, ¿por qué haces eso? Dijo, bueno, mi mamá lo hacía así. Consultándosele a la mamá por qué lo hacía, ella dijo, no, pues mi abuela nos enseñó así. Y consultándola a la abuela, ella dijo, bueno, te voy a explicar por qué lo empezamos a hacer de esta manera. Nuestra familia era muy pobre y solo tenía un pequeño lugar donde habitábamos. Éramos muy escasos en implementos de cocina y cuando íbamos a cocinar o a fritar el pescado, nuestro recipiente era pequeño y el pescado no cabía allí. Entonces lo que hacíamos era que le quitábamos la cabeza y la cola para que pudiera caber y pudiéramos realizarlo, pudiéramos comerlo, ¿no? Fritarlo y comerlo. La razón es esa. La familia subsiguiente ya no era pobre, o por lo menos tenía la manera de hacer o fritar su pescado bien, completo, pero no lo hacía porque venía de una tradición y ni siquiera sabían el por qué. Otra vez, ¿por qué tenemos los cultos que tenemos? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? El concepto liturgia se desprende de una explicación básica con relación a la adoración. Por ejemplo, San Agustín de Hipona, él decía que liturgia es imitar el objeto de adoración. Eso es liturgia. Cuando uno busca la definición en el diccionario Oxford History, uno encuentra que hay una definición un poco más elaborada, pero el punto central es que la adoración se convierte en una expresión simbólica que emite prácticas, ritos, ceremonias divinamente dirigidos. En términos resumidos, la liturgia es esa práctica de llevar a cabo nuestra adoración, de llevar a cabo nuestra devoción por la deidad, ¿no? En este caso, nuestra deidad, Dios. Eso es liturgia, es esa ceremonia, es esa práctica. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, pero en esta época creo que esto no debería importar tanto. Bueno, vamos a tomarlo con calma y vamos a ver a la luz de la palabra que sí importa, ¿no? Importa tanto, algunos suelen hacer la diferencia entre el fondo y la forma, diciendo que la esencia y el fondo son más importantes, e incluso cuando hablan de la esencia, siempre suelen cuestionar las formas. Pero dígame qué cosa esencial no se manifiesta por medio de una forma. Hasta el mismo Jesús, siendo Dios en esencia y sustancia, dice Hebreos, se manifestó a nosotros como hombre. Es decir, hay formas. Y de hecho, a Dios le ha interesado las formas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 20, uno encuentra esta descripción. Él dice, no te hagas imagen de lo que está arriba, no hagas semejanza de lo que está abajo y ni siquiera de lo que está debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Él está hablando de la adoración y de cómo debe realizarse. Uno encuentra todo el Antiguo Testamento, específicamente el libro de Levíticos, instrucciones concretas, puntuales, de cómo debería realizarse. Dios, por ejemplo, se ocupó de conducir la adoración y claramente estipularla. Él se ocupó de establecer la Pascua, la edad del Cordero, las características,
la técnica de preparación de la comida, la actitud que se debía tener al consumirla, la ropa que deberían usar los sacerdotes. Él se ocupó de todos estos detalles. Quiere decir que sí le importaba, ¿no? Hay quienes pueden adorar, y esto hay un concepto muy famoso, concepto maquiavélico: el fin justifica los medios. Es decir, si lo hago para Dios es lo que importa, ¿sí? Esto es por Dios y para Dios, entonces esto es lo más importante, pero no es cierto, porque el fin no justifica los medios importan. Un ejemplo: cuando uno ve en el momento en que se está produciendo la adoración a un becerro, recuerden, Aarón dice que el pueblo se pervirtió porque Aarón lo permitió. Cada vez que usted ve un pueblo desviado es porque su líder está desviado, o porque su líder es demasiado permisivo y permite o hace o promueve incluso que estas cosas ocurran. Y surge entonces un becerro. Pero escuche bien esto: lo interesante de esto es que el mismo Aarón dice: mañana será fiesta para el Señor, para Jehová. Mañana será fiesta para Jehová. Iban a adorar a un becerro, pero a esa fiesta supuestamente la hacían en nombre de Jehová. El fin podía ser loable, Jehová, adorar a Jehová, pero el medio era un medio prohibido rotundamente, porque era adoración a imagen. En este caso, importaba el fin, que era adorar a Jehová, pero también el medio. Le pusieron a una fiesta que no tenía nada que ver con Dios, le pusieron la etiqueta de Jehová. Ahora pregunto, ¿en esta época no está ocurriendo lo mismo? Es sencillo, podríamos decir, bueno, es una discoteca, pero bueno, pongámosle que es para Cristo, entonces sería cristoteca. No sé, hagamos una actividad, un bingo, y pongámosle bingo para Jehová. Entonces, tomamos medios ilegítimos, le ponemos la etiqueta de Jehová o para Dios, y creemos que está justificado, y no es cierto. Créame que hay formas para realizar nuestro culto al Señor. Alguien podría en este momento tal vez comentar y decir en medio de la transmisión: bueno, puede ser, pero hay algo. Se te olvida que el libro de Juan, capítulo 4, uno encuentra a una mujer que se acerca a Jesús y le hace esta pregunta. Le dice: Jesús, bien, yo quiero que tú me expliques, porque esta mujer samaritana, cuando está hablando con Jesús, ella tiene una pregunta certera. Y la pregunta certera es: yo quiero que tú me expliques dónde es el lugar de adoración. Y él le dice en Juan capítulo 4, versículo 23, dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y él está diciendo en el 20, vosotros decir el lugar de adoración es este o aquel, pero llegará el momento que lo importante no será el lugar. Lo importante no será el lugar. Ahora, dicho esto, alguien podría decir: bueno, te das cuenta que ya no importa tanto el lugar o las formas. Sí, sí, es cierto, pero lo que Jesús está diciendo es que llegará el día donde a Él se le podrá adorar completamente en cualquier lugar, que son nuestros días. Dice que todo aquel que se reúne en su nombre, Él está ahí. Se rompió el monopolio, o por lo menos el formato en el que pertenecía a una capilla, a un culto, a un templo en Jerusalén, y ahora podemos adorarlo y buscarlo en cualquier lugar. Entonces, lo importante ahora no es el lugar, pero eso de ninguna manera desmerita el tema de las formas,
Porque, ojo, si no tenemos cuidado con esto, podríamos caer en la idea de que el medio no importa. Ya mostré que sí importa. Pensando en esto, ¿cómo entendemos el culto o nuestra liturgia? ¿Cómo lo entendemos nosotros? ¿Y cómo diferenciar y cómo poder seguir manteniendo nuestras bases? La palabra dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Hay días que hay que pararse y preguntar, ¿esto es de Dios? ¿Esto tiene que ver con Dios? Hay que hacer esas preguntas porque a veces estamos tan imbuidos de los cambios y de los movimientos y de una cosa y de la otra que producimos cosas en series y en masas y le llamamos movimientos de Dios. Por ejemplo, si alguien Dios lo usa diciendo aquí está Dios, mira, ahí está, está bien, esa sería su manera, pero no podremos producir predicadores en masa que se paren a decir ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, porque lo aprendieron simplemente sin saber la esencia de las cosas, sin saber la esencia de las cosas. Ahora, culto, veamos qué es culto. Permítame ponerlo un poco más amplia. Este culto o el concepto aparece en 1617, ¿sí? De una palabra francés que significaba adoración. Pero viene de una palabra más antigua del latín que significaba cuidado, cultivo y adoración. Bíblicamente hablando, el culto es ese momento donde nos dirigimos y nos conectamos hacia Dios y Dios se conecta hacia nosotros. A eso le llamamos nosotros culto, culto. En el Antiguo Testamento aparece más la palabra servicio, servicio, ¿sí? Presentar nuestro servicio al Señor. En todo caso, servicio, culto, liturgia, tiene una sola connotación y es la adoración, la adoración. Si pensamos en esto, ahora entendemos un poco que lo esencial, lo vitamínico, lo profundo, el fondo, siempre se va a manifestar de una manera o de otra manera. Siempre se va a manifestar. Por ejemplo, vamos aquí. Todos pendientes a esta imagen. Esta es una línea muy delgada que no podemos diferenciarla fácilmente y que necesitamos de todas maneras tener una diferenciación entre una y otra. Por ejemplo, las ceremonias son las formas, la adoración es el fondo. Los rituales son las formas, la devoción es el fondo. Las prácticas, formas, el fervor, fondo. Tradiciones, formas. Entrega, fondo. Costumbres, formas. Pasión, fondo. Hábitos, formas. Relación, fondo. Órdenes, formas. Conexión vital, fondo. Organización es la forma. El servicio es el fondo. ¿Por qué es importante esta diferencia que estamos notando aquí? Por ejemplo, hay gente que podría tener ceremonias y prácticas, pero no tener adoración en el corazón. Podría tener prácticas, pero no fervor. Ahora, todo el que tiene fervor y adoración lo va a expresar de una manera, de una forma. Y cuando lo expresa, son sus formas de expresar su devoción. Entonces, las formas siempre van a aparecer cuando la esencia está. Pero podríamos caer en el peligro de perder la esencia y quedarnos con la forma. Y eso es una de las luchas que hemos tenido y estamos teniendo actualmente, lo que nos lleva a un enorme peligro. ¿Cómo eran nuestros cultos primitivos? Esa es una buena pregunta que hay que hacer. ¿Cómo era nuestra liturgia inicial? ¿Eran igual que las nuestras? ¿Dónde aprendimos nosotros que era oración, lectura de la palabra, que le llamamos dirección, alabanza, adoración, predicación? ¿Dónde aprendimos este formato? ¿Quién nos los enseñó? ¿Quién trajo esa enseñanza a nosotros? Entonces vamos a poner ahorita las bases bíblicas que nos van a conducir al corazón de esto. Dos textos bíblicos cruciales para ir
ir identificando un poco lo que estamos tratando de transmitir. La adoración individual, yo de hecho no estoy hablando de ella. Cada quien tendrá la forma de expresar su adoración individual. Pero cuando nos reunimos en comunidad de fe, cuando nos reunimos bajo el conocimiento de la palabra, cuando nos reunimos, ¿sí? Cuando nos reunimos, esto da origen a algo que se llama adoración corporativa. Todos nos unimos por un propósito, ¿ya? Si alguien de manera individual en su cuarto, en su habitación, en un retiro, tiene formas y prácticas, pues bueno, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del colectivo, de lo que nos hace congregación, pueblo. Da origen a eso. Y hay dos textos bíblicos que nos van a ayudar mucho a tratar de comprender esto. El primer texto bíblico está en Hechos 2:42, nos dice cómo eran los cultos primitivos, las actividades primitivas. Hechos 2:42 dice que ellos se reunían para por lo menos hacer cuatro cosas. Uno, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, significa enseñanza, o sea, un culto, como le llamamos, o una liturgia debe, sine qua non, tener enseñanza. Si suprimimos la enseñanza, estamos rompiendo el modelo bíblico de la adoración corporativa. La razón por la cual nos reuníamos en la época primitiva tenía que ver absolutamente con la enseñanza bíblica. Enseñanza bíblica. Eso significa que debe haber una Biblia abierta, se debe leer, se debe enseñar la Biblia, la palabra de Dios. Segundo, se reunían, dice, en la comunión unos con otros. Esto significa la edificación común del cuerpo de Cristo. Nos reunimos para edificarnos en el cuerpo de Cristo. La razón por la cual nosotros nos reunimos debe ser esa. Lamentablemente hay lugares donde las personas se reúnen y se atacan el uno al otro, se comentan, se murmuran. Esto no es el formato de Dios, no lo es. El formato de Dios es que se unían y dice que juntos se fortalecían en la comunión el uno con el otro, ¿sí? Tercero, el partimiento del pan, la cena del Señor, pero también el cuidado, en este caso, de que nuestro hermano pudiera tener la provisión, satisfacción de las necesidades. Esta era una razón por la cual se reunían, y la oración. La oración, desde luego, debe haber oración, debe haber palabra, enseñanza, debe haber compartimiento entre los hermanos para fortalecer el cuerpo de Cristo. Por lo menos aquí resaltamos cuatro cosas, y una más que podemos resaltar que está en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Y ahí se incluye la parte de el cántico. Todo esto constituye el objetivo central de la unión entre nosotros, que es la adoración corporativa, digo. Es decir, nosotros nos reunimos para adorar a Dios, y la adoración corporativa incluye por lo menos estas cinco cosas. Cinco cosas. Esto es en términos bíblicos, ¿sí? Términos bíblicos. Pero ahora mi pregunta es, ¿lo que estamos practicando nosotros actualmente es exactamente el modelo bíblico? Nuestra liturgia es bíblica. Es bíblica. Piensen en nuestra liturgia de ahora, nuestros cultos. Lugares donde en ocasiones se dice, no, el Espíritu de Dios tomó control y no se predica. Bajo el argumento, lo que el Espíritu diga, eso se hará. ¿En serio creen que Él nos va a reunir para satisfacer en ocasiones a veces eventos que para muchos resulta asombroso, ¿sí?
asombroso de personas ladrando como perros, eh, comiendo hierbas, bañándolas con agua, vendiéndole chicles santos. ¿En serio? ¿Esto tiene que ver con nuestra liturgia cristiana? ¿Esto nos identifica a nosotros? ¿En serio podemos cerrar la Biblia y decir, bueno, hoy tocó así? ¿En serio? ¿Esto tiene que ver con nosotros? Es la pregunta. Ahora, escúcheme bien. Con esto voy a ir concluyendo para que usted tenga el acto reflexivo final. Cuando uno analiza bien de dónde viene nuestra corriente, nuestra influencia, de lo que hoy tenemos diferentes influencias. Por ejemplo, tenemos influencia de la liturgia que se practicaba en las sinagogas judías. Esta consistía por lo menos en 5 pasos, ¿sí? Este era el modelo de las sinagogas judías. Adoración, ciclo de oración, ministración de sacramentos, impartición de la palabra y compartir entre hermanos. Por allí nosotros tenemos un formato que absorbe parte de esta liturgia. Por ejemplo, la liturgia romana, en cambio, dio prioridad a que los hombres, lo que los hombres pueden ofrecer a Dios. En este caso, la liturgia romana se esforzó por tratar de dar las mejores cosas a Dios. Por ejemplo, Saint-Denis escribió, cualquier cosa muy costosa debería servir primero y sobre todas las cosas de Dios para la administración de la Eucaristía. Si se usaban objetos de oro por la palabra de Dios para recolectar la sangre de animales, ¿cuánto más deberíamos usar vasos de oro, piedras preciosas, cualquier cosa valiosa con continua reverencia y total devoción para la recepción de la sangre de Cristo? Entonces, por ahí se apostó la idea de lo mejor para Dios y aparecieron enormes catedrales y enormes actividades, enormes prácticas con los mejores objetos. El peligro de esto es que podríamos desdeñar la ofrenda de la viuda porque parece a nuestro entender que no es lo mejor o no es lo mejor que ella pudiera dar eh, cuando estaba dándolo todo. Por ahí entonces tenemos esa influencia por algún lado del pentecostalismo, donde se asoció lo mejor, la riqueza y lo demás, como sinónimo de darle a Dios lo mejor y como sinónimo de que Dios nos respalda. También tenemos influencia puritana. Por ejemplo, los puritanos se enfocaron en la liturgia al estudio de la palabra. Ellos le dieron la centralidad a la palabra y al estudio, ¿sí? Gran parte de los que surgieron como avivadores del siglo XX, en cambio, se enfocaron a la práctica de la evangelización. Y entonces dijimos, bueno, sí, hay que hacer cultos, hay que reunirnos, hay que estudiar la palabra, pero tenemos que salir a cumplir la gran comisión. En cambio, bueno, en nuestros países latinos primó esto. Mire lo que primó para nosotros. Estoy diciendo que para los judíos primó la adoración, la lectura de la palabra, la adoración, la Eucaristía. Para los romanos primó el darle lo mejor a Dios. Para los puritanos primó el hecho de la palabra y el evangelismo. Para los avivadores del siglo XX. Para los latinos, ¿qué fue lo que primó? Para nosotros, los países nuestros, ¿qué primó? Hay un autor que le llama a esto reaccionismo. Reaccionismo. ¿Qué es el reaccionismo? Es decir, que empezamos a construir nuestra liturgia en oposición a conceptos católicos. Por ejemplo, esta palabra liturgia a cualquier evangélico le cae mal enseguida, porque empezamos a rechazar todo aquello que parezca católico para ganar independencia. Un ejemplo. ¿A qué religión vas? La respuesta del evangélico es, yo no voy a ninguna religión porque Cristo no es religión. Sí. Entonces, ¿qué dice Santiago? La religión pura y sin mancha es esta. El concepto de religión no es otra cosa que la estructuración de una serie de prácticas repetidas que se hacen recurrentemente en una comunidad. Nosotros lo hacemos, ¿sí? Pero lo que pasa es que queremos distanciarnos de todo lo que parezca religioso católico para
para tratar de mantener esa cierta independencia, ¿sí? Por otro lado, hemos tenido una enorme influencia del posmodernismo. La corriente posmodernista, hay un autor que se llama Bauman, él menciona algo que se llama modernidad líquida. Él dice que la modernidad y específicamente el posmodernismo derribó las verdades o los metarrelatos grandes donde se incluyen las ideas de verdades, y cuando las derribó, entonces todo se volvió relativo. El posmodernismo es ese relativismo inmerso dentro de la iglesia, a tal punto que un joven hoy puede creer lo que su profesor ateo dice, al mismo tiempo que dice amén a lo que el pastor enseña. Puede decir a ambas eh, realidades amén y no tener conflicto porque su vida es relativa. Ahora, del posmodernismo se incluyó una serie de dinámicas. Por ejemplo, se reemplaza la predicación por una obra de teatro. O un stand-up comedy, por ejemplo. Se usan videos, luces, humo. Buscan ser lo más relevante y notorio posible. Y en ocasiones se cambia la profundidad drásticamente de lo que nosotros somos por cosas en las que es difícil reconocernos, ¿sí? Reconocernos. Nosotros estamos viendo claramente que hoy el tipo de culto que nosotros tenemos es un tipo de culto que en ocasiones no está pensando en la satisfacción de Dios, en la adoración a Dios, en la exaltación del nombre de Jesús, a tal punto que hay algo que, si Dios permite, lo tocaré en la próxima enseñanza. Hemos perdido un concepto vital en nuestros cultos, en nuestras liturgias. ¿Y sabe cuál es este concepto? Reverencia. Hemos perdido reverencia. Niños gritando en medio de la iglesia, jugando, corriendo, gente comiendo en medio del templo, personas durmiéndose en medio del templo. Fui a una iglesia donde una persona iba al culto con una almohada porque ella se recostaba a la pared y se dormía. O sea, ya iba preparada para eso. Personas que se presentan a Dios como sea. Hemos perdido la reverencia al Señor bajo la idea posmodernista de que, bueno, eh, todo se vale, todo se permite, que eso no es lo importante es el fondo, lo importante es lo que le ofreces a Dios. Ojo, ojo, los medios en ocasiones son medios prohibidos, estamos usando medios prohibidos con etiquetas de Dios, pero que Dios no aprueba. Nuestros cultos son actualmente, nuestras liturgias son la exaltación del hombre antes que la exaltación de Dios. Por ejemplo, fui a un lugar donde al poner el pie y me pasaron a predicar, dijeron, vamos a darle un aplauso al predicador. Vamos a darle la bienvenida al predicador. Vamos, no, 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 de eso no se trata. No, no. Sé que hay que, al que honra, honra, al que respeto, respeto, pero volvamos a la esencia de nuestros cultos, de nuestra liturgia. Para concluir ahora sí, quiero mencionar que por lo menos tres cosas cruciales deben estar en nuestros cultos, en nuestras liturgias, ¿sí? Deben estar sí o sí. Si eso no está en el centro de la adoración, entonces Jesús no está en el centro de la adoración y Dios no está siendo glorificado, ¿sí? Uno, la adoración a Dios debe estar en el centro. La adoración a Dios. Dos, la administración de la palabra debe estar en el centro. Y tres, la comunión entre los hermanos, sacramento y el compartir, debe estar en el centro. Por ejemplo, hay iglesias que ya no practican la Santa Cena. No lo hacen. Es increíble, no hacen Santa Cena. ¿Cómo practican la comunión entre los hermanos? Por ejemplo, nuestra iglesia tiene
como uno de los sacramentos, una de las prácticas, lavatorio de pies. Eso permite generar la comunión, la humildad e incluso romper esos, a veces, relaciones dañadas entre los hermanos, ¿sí? Romper con eso. Hermanos, quiero que piensen en las siguientes preguntas. ¿Está siendo glorificado Dios en nuestros cultos? ¿Es Jesús el centro de nuestra adoración? ¿Nuestra adoración expresa el carácter espiritual de su presencia? ¿Estamos cantando, predicando y viviendo su palabra? Debemos luchar por creer o por crecer en el conocimiento de Dios, en el deleite en Él, y no deleite en la adoración misma, sino en Dios. Hay personas que lloran solo cuando se entona la canción que a ellos los hace llorar. Esto no es, de eso no se trata. Usted es un adorador. Asegúrese que los cultos sean espirituales. Asegúrese que el ambiente sea reverente. Y asegúrese que Dios sea el centro y el motivo por el cual nos reunimos cada día en que nos encontramos para hacer y llevar a cabo la adoración corporativa. Bueno, he terminado. Espero que de pronto esto aporte algo. En nuestro próximo tema podríamos tocar el tema de la reverencia espiritual, la reverencia ministerial y la reverencia entre los hermanos. Pero bueno, nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Un abrazo, bendiciones, avivados. Mi alma te adora.